Buenas, gente. Estamos aquí en lo alto del Valle del Samuño, en el Pico La Cuetra, en la cumbre, a unos 600 y pico metros sobre el nivel del mar. Y mirar allí enfrente. Tenemos el pueblo de San Roque, que ya también conocéis por mis vídeos. Hoy me siento privilegiado, tengo cámara. Inaudito. Y esto es la orientación norte del punto donde nos hallamos. Veis ahí al fondo Ciaño, Sama y todo el centro del Langreo. Un pueblo de Pampiedra ahí, cercano, que se ve. Vamos un poco más al este. Y ahí tenemos los pueblos de La Canga, el Corralón. Y aquí, más al este, La Tixuca. Vamos a pasar por aquí, cambiar. Y aquí, como os digo, orientación este. Por ahí sale el sol, más o menos. Ahí está el norte. Y mira, pasa para acá, cámara. Aquí debe ser el pueblo de La Fresnosa. O por ahí, en el Valle del Samuño. Por ahí baja el río Samuño. Ahí abajo, el pueblo de La Nueva. Con el ecomuseo, famoso ecomuseo. Veis ahí el castillete que se aprecia, no sé si lo veréis bien, y la sala de máquinas, pero bueno, ahí tengo un buen vídeo en el ecomuseo, ese para otro día, que vayamos. Mirad, vamos más dirección este-sur, ahí esa zona de ahí sería el sur, hacia ahí, más o menos, si trazamos una línea, pues llegamos a Madrid. Aquel pico que veis ahí arriba se llama La Vega Espines, y lo coronemos antes, es unos 800 y pico metros, pero bueno, hay un poco de desnivel. Tuvimos mala suerte porque si hay un día despejado podemos ver el mar. Hoy no fue el caso, tanto Avilés como Gijón se ve. Y mira, más acá tenemos el Pico Polio, que veis ahí a lo lejos, una pica, que es el más alto de todos por aquí, estará a unos 900 metros, 900 y algo. Ahí había una mina, cielo abierto, y en la zona de atrás está Mieres, Turón y toda esa zona de Figaredo y demás. Y bueno, aquí ya mirar, dirección oeste, tenemos la puesta de sol. Mira, cámara, pon ahí el sol para que vean un poco, sin que deslumbre. ¡Ay, cómo deslumbra! Y nos quedaremos aquí hasta que se vaya el sol. Estamos aquí muy a gusto, dando el aire. Mirar esta zona noroeste, digamos, pues como veis ahí enfrente, formaba parte de una mina a cielo abierto, y luego posteriormente se cubrió con kibis y manzanos, y por eso veis ahí ese verdor, ese prado. Aquí tenemos el pueblo de La Tejera y el Cabo. Sería aquí para la zona de allá, pasamos ya al concejo de Mieres. Y nada, gente, con esta vista 360 nos vamos a despedir, pero vamos a ver, para que veáis por dónde subimos. Ven acá, cámara. Tira para acá, cámara. Verás, para que os suscribáis al canal, porque tenemos los pies llenos de pinchos. Mirad. Así nos motivamos más para hacer estos vídeos que tanto os gustan. O bueno, si no os gustan, estáis en vuestro derecho de poner no me gusta. Mirad, mirad. Por aquí, por esta ladera subimos, por la cara sur, todo lleno de cotoyas. Una cotoya en Asturias es esto, mira, punta, que lo vean. Lleno de pinchos, un árgoma, una cotoya. Hasta la cintura, por ahí arriba. Vamos en plan supervivientes, como el último superviviente, igual. Y con esto, gente, damos aquí un poco de coña. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.